toma el relevo. Bienvenidos un día más a Hot Tacks, Santiago Tomasi, y hoy vamos a hablar de un tema que hemos hablado la semana pasada. La semana pasada hicimos el primer What If, en ese caso la Bret Hart no se ha lesionado. Ya vamos con el segundo What If, y el segundo What If es aún más complicado, es aún más difícil porque cambia todo el panorama del wrestling desde ese momento. Es algo que pusisteis en los comentarios, así que más o menos podría decir que viene de ahí, pero a la vez no, y me explico. Hubo un comentario, ahora voy a decir el nombre, que puso de forma bastante interesante y que es una cosa que me gustaba mucho: NWO nunca existió. Claro, NWO nunca existió, es una cosa súper tocha porque implica que la no existencia de NWO acaba prácticamente con la historia del wrestling, pero el tema es que deja a Kevin Nash, que bueno, no está mal lo de Kevin Nash, y a Scott Hall los deja en WCW, que es lo que nos puso Graf en 9065. Y Luis, hablando con él, me comentó que bueno, que eso era interesante, pero que había algo más interesante, que era Hall y Nash nunca van a WCW, se quedan en WWF renovando sus contratos. Y vamos con ello. Estamos en 1996, Lex Luger se ha dado el salto, la guerra de los Lures está en su apogeo y las cifras están más o menos igualadas. Pero Hall y Nash se quedan en WWF. Y aquí es donde tenemos el primer problema. ¿Cuál es el primer problema de que Hall y Nash no se marchen? Uno, la NWO no se crea, obviamente. Pero el problema más grande no es ese. Y el problema más grande está relacionado con Hulk Hogan en WCW. Hulk Hogan, hasta la noche del tour, no estaba convencido de hacer el tour heel. Porque él vendía mucho, porque era un actor de prestigio. Jaja, lol, prestigio, Hulk Hogan, las películas fueron horribles, pero un actor importante. Entonces, Hulk Hogan nunca hace el tour heel. Hulk Hogan estaba en aquel momento enfrascado en rivalidades súper de mierda con sus antiguos veteranos en una empresa que olía su midcard muy bien, pero su main event olía añejo. Y el problema de ese main event que olía añejo es que en vez de hacer lo que ocurre, es decir, crecen nuevos luchadores, forma la NWO, tenemos un Hogan que vuelve de las películas y en vez de volver para ese 2 contra 2, vuelve para retar por el título. Y lo que tendríamos sería una programación de Hogan contra Sting. Sting no es el Cuervo. Sting es un luchador mucho más plano, mucho más surfer Sting, un luchador súper simple. Eso implica que WCW nunca llegaba a ti récord de audiencia. Pero hay un problema. En WWF lo que tenemos de repente es otros dos tíos grandes que pueden main eventear y que están en lo alto de la carta. Sobre todo Diesel, es cierto que Razor Ramón estaba más abajo. Entonces lo que se produce es que no surge Stone Cold Steve Austin, porque uno de los motivos de que Stone Cold Steve Austin es el Curtain Call. El Curtain Call donde Triple H se abraza con el resto de miembros de The Clique y por tanto sea una sanción. Nunca hubo Curtain Call, nunca hubo una sanción. Triple H es ganador del King of the Ring. ¿Esto qué implica? Que su personaje de realeza se mantiene, que no tenemos nunca ese paso a el de Cerebral Assassin o The Game. Entonces nos queda un Triple H mucho más encasillado en un personaje no cómico, pero sí más caracterizado, y no encaja. Pero no encaja en la WWF que conocemos, la que iría al 97, al 98, al 99 y sería más atitudera. Lo que tendríamos es una empresa estancada, porque la competencia con WCW están empatando. WCW gana una semana, WWF una, WCW una, WWF una. Entonces no hay un cambio, no hay un salto cualitativo en el producto que cambie, porque lo que revoluciona es NWO. No hay NWO. ¿Qué implica eso? Que ECW, en vez de ocurrir lo que ocurre, que es que ECW se queda como una especie de, no voy a decir subalterna, pero que WWF y WCW se acercan mucho a ella, aquí pasa lo contrario. El wrestling se queda estancado en 1996, es decir, se queda estancado en WCW con programas sobrenaturales, con Kevin Sullivan, con ciertos momentos de realismo, pero muy mezclados con que Hogan no puede ser heel, con que Sting tiene que estar en lo alto de la card, con que Luger también es muy importante, y por parte de WWF, Michaels es campeón, sus mejores amigos están dominando la escena de la empresa, y eso implica que todo el booking de WWF tiene que pasar por The Clique.
El problema creativo que tuvo WCW de Nash se está cargando todo nuestro puto booking. Pues en vez de tenerlo ahora por parte de WCW, ¿quién lo tiene? Su WWF, cambiando Shawn Michaels por Hulk Hogan. Y muchos, que somos fans actuales, que somos fans del Shawn Michaels actual, te dicen, vale, genial, eso mola mucho porque Shawn Michaels puto amo. El Shawn Michaels del 97 era un capullo tan grande o más que Hulk Hogan. Entonces, problemas graves, porque tendrías una empresa plagada de no poder subir nadie sin que lo permita Shawn Michaels. Aunque es posible que Taker le soltara 2 hostias si no permitía que subiera a alguien, pero eso es otro tema. Entonces tenemos una empresa estancada en los 90 con un cacique local como Shawn Michaels y tenemos otra empresa estancada en los 90 con un cacique local llamado Hulk Hogan. ¿Qué nos queda? ECW. Pero ECW no tiene dinero. Correcto. Pero ECW tiene a todos los fans de 18 a 40 años que le gusta el wrestling extremo, las tetas, la violencia y las storylines agresivas. ¿Esto qué implica? Que seguramente ECW, después de este 96 donde no ocurre nada, ocurre la crucifixión. Bueno, la crucifixión es grave, pero le lleva las noticias. Ocurre Beverly Legal en el 97. La gente le flipa a Beverly Legal. En vez de tener una empresa, como fue una tercera empresa a la cual las otras dos imitaban, tienes una tercera empresa independiente a las cuales las otras dos no se acercan porque es demasiado violento para ellos. ¿Eso qué significa? ECW no pierde dinero, porque no está forzando acuerdos, porque no está forzando nada, sino que las teles están yendo a él porque consigue esa audiencia. ¿Eso qué implica? El acuerdo de TNN, que consiguen que luego es un desastre porque tal, entra con dinero de por medio, no entra sin dinero. Entonces, al entrar con dinero, se pueden pagar las cosas, se puede mejorar la producción, que fue uno de los principales problemas de ECW. Si se puede mejorar la producción y se pueden pagar las cosas, se pagan a los luchadores. ¿Qué implica eso? Ni Rhino, ni Raven, ni Shane Douglas, ni Mike Awesome, ni Sandman, nadie se marcha de la empresa. Todos se quedan en ECW. Y se permite contratar a luchadores jóvenes del área de los 3 estados que estaban más interesados en emplear en ECW que en WCW. Sin embargo, el X-Skipper. El X-Skipper sé que es del sur, como AJ Styles, pero encaja mejor en ECW. Tienes un producto que, si bien es cierto que tendría que haber tenido algún pequeño retoque, es decir, por ejemplo, New Jack no hubiera sido tan relevante, seguramente además lo demás Transit hubiera provocado el despido automático de New Jack, de la compañía, porque habría crecido más y por tanto hubiera sido algo más grave, pero tienes una tercera compañía mucho más grande. Y llegamos a 2001. Ya hemos definido que WWF y WCW no han avanzado tanto como han hecho. ¿Qué ha pasado en estos 5 años, desde el 96 al 2001? WCW sí ha encontrado, en cierta manera, su camino, con un ascenso paulatino de Sting, con un Hulk Hogan que se quiere dedicar de verdad a la política y no tiene colegas que le digan, pero vuelve, tío, vas a sacar mucha pasta, y marchándose de forma definitiva. Y te queda Sting en lo alto de la card, te queda Lex Luger y te quedan los Midcard. Y aquí hay una ventaja. No hay nadie que les coarte. No hay un Kevin Nash. No hay un Scott Hall. No hay un Hulk Hogan. Entonces, lo que ocurre es que tenemos el ascenso de esos Midcard. Tenemos a Chris Jericho arriba, tenemos a Booker T arriba, tenemos a Guerrero arriba, a Mysterio arriba, etcétera, etcétera, etcétera. Hemos pasado de un WCW que en el 2001 seguía siendo el mismo cementerio de dinosaurios, con una WCW repleta de talento. ¿Qué hubiera pasado en WWE? Pues lo que hubiera pasado es curioso, pero el 96 sería un mal año, el 97 sería un año complicado, pero ocurren dos cosas. El Screwjob no ocurre, pero Hart no se marcha, Hart tampoco se marcha, porque no habría habido ese problema económico que provocó que WCW gastara tanto y no hay tanta guerra de sueldos. Bret Hart se queda, y como Bret Hart se queda y sin un contrato tan lucrativo, no existe el Montreal Screwjob, pero lo que sí existe es la de Shawn Michaels. Entonces, hasta el 98 es una empresa mediocre, pero en el 98 se marca Michaels. Solo queda Hart como referencia face, y lo que ocurre en WWF es que todo lo que no pasó en el 96-97 ocurre en el 98-99. Ascenso de Rocky, ascenso de Austin, Taker teniendo que tomar un papel mucho más realista porque de repente la gente abuchea a muerte. Es decir, WWF se empieza a fijar en ECW, pero mucho más tarde. ¿Esto que implica? Que nos quedamos sin todo el talento propio de ECW, es decir, el talento que va ECW, WCW, WWF, y nos quedamos con mucho más talento propio.
Test tiene un papel más predominante, Edge y Christian, los Hardys, gente que tenía talento, que era muy joven y que aquí puede crecer mucho más rápido. Por tanto, lo que tenemos es un WWF que en el año 2000 estaría aproximadamente en un nivel del 98, es decir, mucha gente joven, mucho roster nuevo, mucho talento que va moviéndose, algún luchador mucho más grande de lo que queda, un Nash hundido, seguramente Hall, vida personal, la vida tiene mucho mejor en WWF porque había un locker room bastante más estricto que en WCW. En general tienes una empresa mucho más arriba, pero mucho más arriba de dos empresas, mucho más arriba de donde podrían estar, o donde estaban en el 96, pero mucho más abajo de donde estaban originalmente. No hemos tenido cuando Austin rompe el cristal, no hemos tenido en WO, por tanto, en vez de estar arriba del todo, en vez de estar en la cúspide, en el momento más amplio del wrestling, estamos en un valle, pero se va a llevar hacia abajo. Y en 2001, 2002, 2003, especialmente con los nuevos contratos televisivos, empezó a bajar la curva. Empezó a bajar la curva y de esa era donde la caída fue tan bestia, pero aún así hubo tanta gente que era fan del wrestling, pasamos a una era donde hay muchos menos fans del wrestling, donde hay muchos menos talentos para luchar, donde hay muchos menos lugares para pelear, no hay tantas empresas. Tendremos un WCW con 2 rosters definidos, un WWF con 2 rosters definidos y una ECW que podría ser una tercera marca. Vale, hasta aquí bien. Hasta aquí hemos definido hasta 2001. Y ahora vamos a dar un salto a la actualidad. ¿Qué es lo que hubiera ocurrido hasta la actualidad? ECW hubiera continuado. No como ECW, es cierto, hubiera sido contratada por algún multimillonario, opinión personal Rupert Murdoch, y hubiera seguido operando en una situación similar. Hubiera llegado a una cuota aproximadamente que actualmente tiene Impact. Se hubiera transformado en la Impact actual, aproximadamente. Empresa de nicho, empresa muy querida, empresa con una following bastante hardcore y bastante seria, pero que en general ya no están tenida en cuenta. Bastante venía menos después de tantos años de historia y sobre todo de que a Paul Heyman se le acabe la pasta. Por otro lado, tenemos WCW. WCW sobre el papel es el puesto que tendría ahora mismo WWE, es decir, empresa principal, empresa número 1. Hogan se ha convertido en una leyenda, pero está fuera de la empresa. Tenemos mucho talento técnico, tenemos una empresa mucho más centrada en la lucha técnica que en el entretenimiento, porque Vince Russo nunca saltó el barco, y por tanto tenemos una compañía que, si bien funciona relativamente bien, es decir, si bien funciona sin ciertos problemas, tiene el tema de que sus storylines se han quedado algo lentas. Se quedaron lentas en los 2000, se van a quedar lentas en los 2010, y ahora, aunque han recuperado ritmo, siguen siendo lentas. ¿Por qué? Porque si tienen a Cody, pero Cody no es Booker, Cody es luchador. Kenny Omega nunca ha dado el salto a Estados Unidos, nunca ha habido ninguna empresa de Estados Unidos interesada en él. Los Bucks sí, los Bucks están en Honor Elite, la mayor parte de luchadores del actual roster de Elite sí estarían ahí, salvo la gente joven. Darby Allin no estaría en Honor Elite, que es el jefe de WCW, estaría en ECW. Darby Allin, yo diría también que Thunder Rosa no estaría en esa WCW, diría que Britt Baker sí. ¿Y WWF qué hubiera pasado con ella? Si hubiera seguido llamando WWE, hubiera cambiado su nombre, hubiera cambiado su estilo, pero en vez de ser como hasta ahora una empresa gloriosa, dominante, con 3 marcas, con una performance center grandísimo tal, serían 2 empresas a nivel americano, 2 empresas a nivel Estados Unidos, 2 empresas compitiendo por el mismo pastel. Seguramente además se hubiera ocurrido, como en Burger King y en McDonald's, una división del mundo. WWF se hubiera quedado posiblemente con el sur de Europa, España, Italia, posiblemente Rusia por la cantidad de luchadores rusos que han peleado allí y estas zonas, y WCW se hubiera quedado con Asia, principalmente por acuerdo con New Japan, obviamente, y también con partes de Europa, como por ejemplo Alemania. En Reino Unido compartiría las 2 empresas igual que en Estados Unidos. ¿Con esto a qué me refiero? A que tendríamos 2 empresas globales que hubieran provocado una cosa que no hubiera podido haber lo que ocurrió en el resto del mundo. ¿A qué me refiero? En México, WCW tenía una asociación con CMLL y WWF con AAA. La asociación se hubiera mantenido, no hay esa necesidad de crear esos pools de talento tan grandes. Similar con New Japan, WCW en aquella época tenía un acuerdo bastante tocho con New Japan. Luego lo usaban mal, pero seguía teniendo el acuerdo. New Japan, por tanto, seguiría mandando luchadores a WCW. New Japan seguiría inversa en inoquismo. Por tanto, tendríamos ese mix de artes marciales mixtas, lucha libre, etcétera, etcétera, entre WCW, que era una empresa como era, y New Japan. Tendríamos también que en Japón hubiera surgido más empresas que no hubieran estado tan abajo de New Japan. Es decir, no estoy diciendo que Noah, por ejemplo, que sí que tuvo unos años gloriosos,
Noah, All Japan, una de ellas hubiera llegado a un acuerdo con WWF y hubiéramos tenido la misma guerra, pero en otros países. Es decir, no es que fueran subsidiarias, es decir, no es que fuera un WW Japón contra WW Japón, sino que se hubiera llegado a un mundo donde lo que antiguamente tenía NWA de separación, es decir, NWA que tenía empresas en Japón, empresas en México, etcétera, etcétera, hubiera tenido ahora ese enfrentamiento, es decir, ese enfrentamiento interplanetario donde cada empresa se asocia con la que más le gusta. ¿Cuál es el problema de todo esto? Hasta aquí todo está muy guay. Pero algunos se preguntarán ahora, oye, ¿y Ring of Honor? Nunca existió. Si ECW no desaparece, no existe Ring of Honor. Y TNA nunca existió. Si no desaparece WCW, nunca existió. Y cualquier empresa prácticamente importante del wrestling norteamericano que se os ocurra desde 2000 hasta 2021, o no aparecieron o fueron totalmente minimizadas. Es decir, de un mundo como el actual, donde tendremos muchísimas oportunidades, donde tenemos un mundo súper amplio en el nivel del wrestling, donde sí que hay una mega empresa, ahora dos, y el resto por debajo, pero más o menos hay una especie de orden y de concierto donde todos caben, tendríamos dos peces muy muy grandes que han conseguido coexistir pacíficamente y que, si bien es cierto que en su país hay más pequeñas empresas, es decir, para que nos entendamos, comida rápida, los Wendy's en Estados Unidos existen, los Five Guys en Estados Unidos existen, fuera de allí, muy pocos, no interesan, puede tener un McDonald's y Burger King, pues esto igual, ya tenemos WCW y WWF, por tanto, las empresas de ese tamaño se quedarían en Estados Unidos. Esto, lo que sí llevaría, la única parte positiva, es algo que no os he hablado mucho, pero un ascenso del wrestling europeo. ¿A qué me refiero? El wrestling europeo de repente puede surtir de talento a dos empresas, no a una. Entonces, en esta Unión Europea, en este crecimiento además, lo que hubiera pasado es que los luchadores hubieran tenido dos oportunidades en vez de una, que se hubieran montado aquí empresas mucho más grandes, mucho más focalizadas, en vez de ser tanto de, bueno, pelear aquí, pero para irnos a Estados Unidos, para pelear en indies. No, los indies no existen, así que ese caldo de cultivo se ha producido en Europa. ¿Cuál es la parte negativa para nuestro país, para España? Seguramente nosotros nunca hubiéramos vivido la era dorada. ¿A qué me refiero con que nunca hubiéramos vivido la era dorada? ¿Todo merece un dramático? No. Y es que WWE vende sus productos en 2006 porque está en medio de una expansión internacional con el objetivo de llegar a todo el mundo. 2005-2006. Esa expansión internacional se ha producido en un enfrentamiento con WCW. Entonces, una de las dos hubiera llegado a España. No sabemos cuál de las dos. No sabemos cómo hubiera llegado cualquiera de las dos. Entonces, es posible que en España no hubiéramos tenido WWF, sino hubiéramos tenido WCW. El tema es que ECW se hubiera transformado en la empresa de culto de Estados Unidos. Es decir, lo que ahora vemos, flipamos y tal, pero nunca viene a Europa, pues exactamente eso. En general, esto que estoy contando, sé que fuera muy a ciencia ficción, sé que fuera muy loco, porque además nos estamos basando en algo tan pequeño como Nash y Hall no se marchan a WCW, pero es que el punto de partida ya es terrible y ya es un punto que cambia todo, porque, literalmente, el ascenso de Austin viene provocado de forma indirecta por esto, porque le dan el King of the Ring por castigar a Triple H por el abrazo. El abrazo no se produce porque ellos no se marchan nunca. En WCW todo el Turn Heel de Hulk Hogan se produce porque ellos deciden cambiar, porque ellos deciden marcharse de la compañía y convencer a Hulk. Si ellos no se marchan, nadie convence a Hulk de que sea heel. Si ellos no se marchan, nadie convence a Hulk de que sea heel y todo sigue igual, la empresa sería lo que comentábamos en la review de WCW. Una empresa que molaba mucho cuando no estaba Hulk Hogan, pero cuando está Hulk Hogan no sirve de nada. No tiene ningún interés porque está todo el rato en el main event. Y tenemos una ECW que no sufre los raids de talento porque de repente ninguna de las dos empresas consigue esos ingresos récord, esas cifras de escándalo que les permiten hacer tantos raids de talento. En definitiva, lo que tenemos es una WCW que seguiría viva 2021, una WWE que seguiría viva 2021, las dos con muchísimo menos nivel del que tiene actualmente All Elite y WWE, que ECW seguramente hubiera existido muchísimo más, posiblemente hasta nuestras fechas, pero ya bajo otro nombre y bajo otro liderazgo, porque Heyman hubiera acabado quemadísimo. Y en general, el mundo del wrestling se hubiera transformado en mucho menos globalizado, debido a que las empresas no podrían deslocalizarse tanto como lo permite tener una empresa del tamaño de WWF, que eso lo haría fácil. Básicamente lo que estoy diciendo es que si no hubiéramos tenido el fin de la Guerra Fría del mundo del wrestling, seguramente en vez de vivir en un mundo multicultural, seguiríamos viviendo en un mundo de dos bandos. Básicamente, y esta comparativa es un poco loca, pero me gustaría cerrar el vídeo con ella,
la llegada de Holly Nash a WWE fue la caída del muro de Berlín del mundo del wrestling. Con esta reflexión un poco loca me despido, volveremos mañana con In Your House 1, volveremos el martes con TNA. Para mí es un verdadero placer y hasta la próxima.